hacer llegar el aire hacia los alvéolos. Ahora veamos qué pasa cuando una vez que el aire llega a los alvéolos. Los gases se mueven bajo dos situaciones: convección, recuerdan, empujados por una gradiente de presión, y difusión, dependiendo de las características moleculares de cada gas. Flujo en masa, convección, ¿dónde ocurre? Recuerdan, hasta el bronquiolo terminal, en la vía respiratoria hasta el bronquiolo terminal, y difusión en los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y en los alvéolos. Movimiento de una mezcla de gases en una región de alta presión, una zona de baja presión. Todos los gases se mueven juntos debido a que ellos están sometidos a la misma presión de empuje. Es el movimiento por convección. Inspiración: la presión alveolar llega a ser subatmosférica, el aire es empujado, succionado al interior de los pulmones, si no, no se mueve. Al final de la inspiración, la presión, ¿dónde es mayor? A ver, para que se produzca la inspiración, la presión debe ser mayor para la inspiración, ¿en la atmosférica o intrapulmonar? Para que la inspiración sea posible, la presión atmosférica debe ser mayor que la presión intrapulmonar. ¿Cuándo se detiene? ¿Y cuándo termina la inspiración? Cuando se igualan las presiones. Y para la expiración, la presión intrapulmonar debe ser mayor que la presión atmosférica. ¿Cuándo se detiene? Cuando otra vez se igualan las presiones. Entonces el otro movimiento son la difusión bronquiolo-respiratorio, transición de flujo en masa, difusión, conductos alveolares y alvéolos. La difusión es el único tipo de movimiento para los gases. Entonces hasta bronquiolo-respiratorio, hasta bronquiolo terminal, el flujo es convectivo. El bronquiolo respiratorio es transición, y a partir de conducto alveolar y alvéolos es netamente de difusión. Diferentes gases difunden a diferente velocidad, depende del tamaño molecular, de la forma molecular. Difusión de un gas dentro de un gas. ¿Cómo se mueve un gas dentro de un gas? Movimiento molecular constante por la teoría cinética de los gases. Difusión de zona de alta concentración a zona de baja concentración. Por eso es que un gas siempre tiene que ocupar todo el espacio disponible. La velocidad de difusión relacionada a la densidad del gas. Cuanto más denso es el gas, menos velocidad tiene. Bien, la ley de Graham. La velocidad relativa de difusión de un gas dentro de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Ojo, inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. A ver, el anhídrido carbónico pesa 44 gramos por mol, el oxígeno 32 gramos por mol. ¿Cuál se mueve a más velocidad? ¿El CO2 o el oxígeno? ¿Cuál tiene mayor velocidad? Recuerden que es inversamente proporcional. La raíz cuadrada de 32 será mayor que la raíz cuadrada de 44. Entonces el oxígeno se mueve. ¿Cuál es mayor? Si ustedes tienen un medio y un cuarto, ¿cuál es mayor? Un medio. Un medio. El CO2 se mueve más rápido. Acá, ¿cuál es mayor? ¿El que tiene mayor denominador, menor denominador? Menor denominador. Entonces, acá, ¿cuál se movería más rápido? El oxígeno. Recuerden que es inverso. Ahí está, están comparando la difusión del CO2 sobre el oxígeno. 0.85, menos de 1 significa que ¿cuál se mueve más? El oxígeno. El oxígeno sobre el anhídrido carbónico más de 1 significa que el oxígeno se mueve más rápido que el anhídrido carbónico. Después el oxígeno alveolar difundiría 1.2 veces más rápidamente que el CO2 alveolar. Difusión del oxígeno y CO2 a través de la membrana alveolo capilar. Eso es la ley de Graham, simplemente cuando un gas se mueve dentro de otro gas. Pero el oxígeno alveolar difunde hacia la superficie 1.5 veces más rápido que el CO2
deja la sucesión de intercambio. Gradiente de intercambio, la difusión de oxígeno hacia la superficie alveolar promovida por la difusión hacia adentro y la del anhidrido carbónico hacia afuera. Pero la difusión va a depender de la solubilidad en agua. El lado sanguíneo de la membrana alveolar es un ambiente acuoso. El gas no va a pasar de un ambiente gaseoso a otro gas, sino de un ambiente acuoso. El lado aéreo de la membrana alveolar también es acuoso. Entonces, cubierto por una delgada capa de agua. Entonces, la cantidad de gas que va a pasar va a depender de la solubilidad. Alto coeficiente de solubilidad en agua promueve la difusión. ¿Cuál es más soluble? El anhídrido carbónico y el oxígeno. Hablamos al hablar de la ley de Henry, ¿recuerdan? Constante de Bunsen para el oxígeno es 0.003, para el anhídrido carbónico 0.0620 veces más. Entonces, movimiento y solubilidad de agua de CO2 y comparando solubilidad del CO2 sobre solubilidad del oxígeno, el anhídrido carbónico es mucho más soluble que el oxígeno, 24 veces más soluble. Entonces, por la ley de Graham, ¿quién tiene mayor velocidad? El oxígeno. Por la solubilidad, el anhídrido carbónico 24 veces más, el oxígeno era 1.2 veces más rápido que el anhídrido carbónico de un gas en un gas, pero un líquido es 24 veces más el anhídrido carbónico que el oxígeno. Combinando los dos, acá está la combinación de los dos, es 20.5. Entonces la relación de difusibilidad del anhídrido carbónico con el oxígeno es de 20:1. Entonces, ¿quién se mueve más rápido? El CO2. Entonces, cuando hay peso molecular, cuando es de un gas en otro gas, se mueve más rápido el que pesa menos. La velocidad es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Suponte que el peso molecular fuera 4, el peso molecular fuera 16. Acá sería 1/2, acá 1/4. ¿Cuál es mayor? 1/2. ¿Y cuál es el peso molecular mayor? El peso molecular mayor es 16. ¿Cuál pesa más, el anhídrido carbónico o el oxígeno? El anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico pesa más, este sería el anhídrido carbónico, este sería el oxígeno. Entonces, ¿cuál es mayor? El que pesa menos. O sea, más veloz. Tiene más velocidad en el gas, pero la solubilidad en agua es otra cosa, depende de la solubilidad, pero el movimiento en el agua depende de la solubilidad. ¿Y quién es más soluble? El CO2 es 0.06, el oxígeno es 0.003, 20 veces menos. Entonces, combinando ambos, el anhídrido carbónico se mueve más rápido que el anhídrido carbónico. Por eso es que cuando en patología ustedes van a ver un paciente asmático, por ejemplo. El paciente asmático, ¿qué problema tiene? Problema de patrón restrictivo o obstructivo. Obstructivo, una mala ventilación. Digamos, tenemos un problema de intercambio de gases. Acá la presión del oxígeno está normal en 100, acá la presión del oxígeno está en 40, hay una buena gradiente, pero acá hay interposición de inflamación, de agua, en fin, el caso es que no puede difundir bien el gas. Entonces, ¿qué se va a alterar primero? ¿La difusión del oxígeno o la difusión del CO2? Ambos se van a alterar, pero ¿cuál se altera más antes? Del oxígeno. El anhídrido carbónico, que se mueve 20 veces más rápido, va a ser más difícil que se altere.
Por eso tú cuando dosas los gases de un paciente asmático vas a encontrar que la saturación del oxígeno está menos de 80. Entonces te alarma porque está mal oxigenado. Pero su CO2 generalmente va a estar normal. Pero si encuentras que el CO2 también está aumentado o disminuido. Aumentado. Ya realmente es gravísimo. Las insuficiencias respiratorias, lo primero que se altera es la difusión del oxígeno. Y cuando es muy grave, recién se afecta la difusión del anhídrido carbónico, porque 20 veces más rápido difunde. Ahí está entonces la difusibilidad directamente proporcional a la solubilidad del gas y inversamente proporcional al peso molecular, a la raíz cuadrada del peso molecular. Cada gas tiene un valor único, esencialmente un coeficiente de difusión. Ahora, la difusión va a depender de la ecuación de Fick. La ecuación de Fick comprende lo siguiente, es lógica nomás. La cantidad de gas que va a difundir, ¿de qué va a depender? Del área de difusión, es directamente proporcional al área de difusión. En el caso del pulmón, ¿a qué correspondería? A la membrana alveolar. ¿Cuánto de membrana alveolar tenemos? ¿Cuánto? 70 metros cuadrados. Inversamente proporcional al grosor de la membrana de difusión. Esta membrana de difusión, ¿cuál sería? La membrana alveolo-capilar. Inversamente proporcional. Por eso es que cuando hay una inflamación, hay edema de agua, en fin, se altera la difusión y la gradiente de presión. Cuanto más la gradiente de presión, hay más fácil la difusión. Entonces la difusión, la cantidad de gas que va a pasar de un lado a otro, va a ser directamente proporcional a la área de difusión, a la densidad del líquido, densidad del gas, inversamente proporcional al grosor de la membrana de difusión, directamente proporcional a la gradiente de presión. Bien, esto es interesante. Velocidad de transferencia de gases, dos factores. La difusión, velocidad con que el gas atraviesa la membrana alveolo-capilar, perfusión, flujo sanguíneo pulmonar. Los gases deben ser retirados para mantener localmente la gradiente de difusión en el pulmón. La difusión es necesaria, pero no es suficiente. Veamos qué queremos decir. A ver, la presión del oxígeno alveolar es 100 milímetros de mercurio. La presión del oxígeno en la sangre que está llegando es 40 milímetros de mercurio. Entonces, cuando empieza a pasar frente al alveolo, en la membrana alveolo-capilar, el oxígeno va pasando hasta que se iguala. ¿Y con cuánto sale? Con 100. Con 100. Si hubiera algún problema en la difusión del oxígeno, no va a salir con 100, digamos, va a salir con 90. Va a haber una diferencia entre el alveolo y la sangre arterial. Entonces hablamos de dificultad en la difusión. Por otra parte, si acá la presión del oxígeno fuera 60, como cuando viajamos a la altura, acá 40, la gradiente menos, entonces menos cantidad de oxígeno va a pasar. Por otra parte, si la sangre llega con 40 y la presión del oxígeno acá es 100, ¿qué cantidad de oxígeno va a pasar? Lo suficiente para
saturar a la sangre que está llegando con 40, pero va a pasar más, ya no. Lo máximo que puede pasar es para saturarlo a 100 y ya no va a pasar más. Si la sangre se quedara estático ahí, ¿qué cantidad de oxígeno va a pasar? Lo suficiente para saturar y no más, para que siga pasando más sangre que es necesario, que se siga moviendo la sangre, llegue nueva cantidad de sangre no oxigenada, cargue otro oxígeno y así sucesivamente. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? La difusión es necesaria, pero no es suficiente. Entonces la sangre que está llegando, hay una gradiente, eso permite la difusión. ¿La difusión hasta cuándo? Hasta que se igualan las concentraciones más y ya no puede cargar más. Por más oxígeno que tengamos, ya no puede cargar más. Entonces, en primer lugar, ¿por qué se mueven los gases? A nivel alveolar, por gradiente de presión, y la presión en la sangre va a determinar qué cantidad de hemoglobina se va a oxigenar. Recuerden la curva de Markov, es presión contra saturación. Entonces, cuánto se va a saturar va a depender de la presión. Y la presión del oxígeno en la sangre, ¿por qué está dado? Recuerdan, dijimos que el oxígeno que pasa, una parte va a permanecer en solución física, otra parte se combina con la hemoglobina. ¿Qué parte nos da la presión del oxígeno? La presión del oxígeno, ¿qué parte que corresponde a la presión parcial del oxígeno? La parte que está disuelta. O sea, la parte que está soluble es el que da la presión del oxígeno. Eso va a influir en cuánto de hemoglobina se va a oxidar, todo eso, pero la parte en solución es la que determina la presión del oxígeno. A ver, si yo tuviera un gas que tiene cierta concentración en el alveolo, pasa la sangre y en la sangre no se combina con nadie, rápidamente alcanzaría el equilibrio y sería igual a la concentración en el alveolo por la difusión. Nada especial. Pero observen esta otra situación. Supónganse que tengo un gas que pasa la sangre, pero ese gas inmediatamente se combina con una sustancia, A1. Pasa otra molécula de gas, se combina con A1. De modo que no va a permanecer en solución. Todo lo que va pasando se va combinando con esa sustancia. Se detendrá el flujo acá. Acá tengo cierta cantidad de gas. Pasa y queda en solución, no se combina con nadie. Entonces rápidamente voy a alcanzar el equilibrio. Igual al alveolo, igual a la sangre. Alcanzo el equilibrio. Alcanzado el equilibrio ya no pasa más. Pero acá, el gas que pasa se combina con una sustancia o no permanece en solución. Acá tenía cierta presión. Acá la presión aumentará si todo el gas que entra se va combinando con la sustancia. El gas no va a permanecer líquido, por lo tanto no va a haber presión y el flujo se va a detener. Va a seguir pasando. No se va a detener el flujo. No sé si me logro hacer entender. Acá tengo yo cierta presión del oxígeno. La presión está dada por las moléculas disueltas en el aire. Van a pasar a la sangre. En la sangre, si no se combina con nadie, la molécula que pasa permanece en solución. Acá se disolvió, acá también se va a disolver. Esta parte disuelta, esta molécula suelta, me va a dar la presión del gas en la sangre. Acá no se combina con nadie. Tenía cierta presión, al principio acá no había nada de presión o era poca. A medida que va pasando va aumentando la presión, al final las presiones se igualan y va a pasar más gas.
ya no se detiene, ya no va a pasar más, se ha saturado. En cambio acá, tengo cierta concentración acá, cierta presión. Pasa, pero se combina inmediatamente con una sustancia. Pasa otra molécula, se combina con esa sustancia. Y cada molécula que pasa se combina con la sustancia. De modo que no permanece en solución ninguna molécula. Y si no permanece en solución, ¿habrá una presión? No va a haber presión. Si no hay presión, va a seguir difundiendo. Al final la sangre va a salir con presión cero o presión muy baja que no ha igualado, no se ha saturado. Entonces en este caso la difusión no se va a detener. Acá rápidamente se detiene la difusión cuando se igualan las presiones. Acá se igualarán las presiones, no se van a igualar las presiones porque la molécula que va pasando va siendo capturado. Entonces acá, ¿de qué depende de que esta sangre reciba más cantidad de gas? Del movimiento de la perfusión. Cuanto más se mueva, más va a pasar. Acá, ¿de qué dependería? De la difusión, porque si difundiera más, se alcanzaría la saturación, pero tal que la difusión permanece, todo lo que va difundiendo se captura, no logra alcanzarse la presión, y entonces en este caso, ¿por qué no pasa más? Porque la difusión está limitada, o sea, cierta cantidad difunde y no más, y todo lo que difunde va a pasar. En cambio acá no está limitada por la difusión ocurre hasta el momento en que se satura. Acá está limitada por la perfusión, acá está limitada por la difusión. Y es lo que ocurre con el óxido nítrico. El óxido nítrico, un anestésico que se utiliza, se comporta como acá. Pasa, permanece en solución, rápidamente se satura. Entonces, si yo, óxido nítrico, pongamos peso N2, ¿cómo será la gradiente alveolar de N comparado con la gradiente de N al final del capilar? ¿Habrá gradiente? ¿Serán iguales, menor, mayor? Iguales. Igual, no va a haber gradiente, se va a equilibrar. Acá, esto ocurre con el monóxido de carbono, por ejemplo. Con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono que sale acá, ¿habrá diferencia de presiones entre estos dos? Sí, porque no se alcanza el equilibrio. No se alcanza el equilibrio. Bueno, eso está graficado ahí. Esto es la presión a nivel alveolar. El alveolar esto es a nivel de la sangre. El óxido nitroso pasa del alveolo a la sangre y rápidamente alcanza el equilibrio, de modo que ya no hay más difusión, está limitada por la perfusión o la difusión. La difusión. Por la perfusión. En cambio el monóxido de carbono, a medida que pasa se combina con la hemoglobina, todo el monóxido de carbono que va pasando se combina con la hemoglobina, de modo que la presión es apenas, no se alcanza a saturar. Entonces en este caso sería limitado por la difusión. El oxígeno, vean cómo se comporta. El oxígeno llega con 40. En el alveolo está con 100. A medida que pasa frente al alveolo se va saturando y más o menos va a tardar la sangre en pasar frente al alveolo 75 centésimas de segundo. En 25 centésimas de segundo prácticamente ha alcanzado el equilibrio. Y el resto
ya no hay intercambio. Entonces, ¿de qué depende el flujo de la difusión? A ver, otra vez. En el alveolo tengo 100 y acá llega con 40. Cuando empieza a pasar frente al alveolo, va recibiendo el oxígeno, pero en 25 centésimas ya se saturó. O sea, en 25 centésimas ya está en 100. El resto del recorrido, los 50, ya es de regalo. Ya no hay intercambio. O sea, acá se comporta como dependiente flujo de flujo. Y acá de difusión, de perfusión. Acá de difusión, acá de perfusión. Entonces es mixto. Entonces el oxígeno se comporta en las 25 centésimas, se comporta como va aumentando la saturación, pero sigue la difusión, pero acá ya no hay difusión. Perfusión. Transferencia limitada por la difusión. Presencia de una diferencia de presión parcial al final del capilar. El monóxido de carbono es el ejemplo clásico. No va a alcanzar la presión. Debido a que el CO2 nunca produce presión hacia atrás, es virtualmente imposible que cese la difusión. Siempre va a difundir a través de todo el trayecto. Todo el trayecto de las 75 centésimas que demora, va a difundir el CO porque no alcanza el equilibrio. Transferencia limitada por la perfusión. La presión de una diferencia de presión parcial al final capilar entre la sangre y el alveolo. El óxido nitroso es un buen ejemplo. Recuerden, el óxido nitroso no se combina con nada, entonces todo lo que pasa va a estar en solución. Aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la proporción de transferencia, colocando más sangre que pierde NO2 en el capilar pulmonar. Y producida por la dos, transferencia limitada por la difusión y perfusión. El oxígeno es un ejemplo. Normalmente el oxígeno está limitado por la perfusión en la mayor parte del trayecto. Entonces, normalmente en las 25 centésimas alcanza el equilibrio, luego ya perfusión. Cuando hay dificultad en el transporte de oxígeno, por alguna razón la membrana no deja pasar el oxígeno, entonces va a tardar más y pueda que en este caso no alcance el equilibrio. Entonces acá sí va a haber una gradiente entre el alveolo y la sangre. Eso significa que hay una alteración seria en la membrana de difusión. Igual cuando está disminuida la presión parcial del oxígeno. El anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico 45 a nivel alveolar, a nivel de la sangre. A medida que pasa frente al alveolo va bajando. Igual casi en 25 centésimas se logra botar todo el anhídrido carbónico, de modo que el resto es por seguridad. Datos a recordar: presión venosa del oxígeno 40 milímetros de mercurio, presión venosa del CO2 45 milímetros. Esto, repito, es obligatorio recordar. En los problemas que le pongan en el examen no le voy a dar estos valores. Presión alveolar del oxígeno 100, presión alveolar del CO2 40. La gradiente en sangre arterial 80-95 milímetros. ¿Por qué dijimos que es esto así y no 100? Por los shunt fisiológicos. Gradiente comienzo del capilar pulmonar a nivel del oxígeno 60, del CO2 5, uno llega con 100, llega con 40, en el alveolo está en 100, la gradiente es 60, el CO2 llega con 45, en el alveolo está con 40, la gradiente es 5. Final del capilar pulmonar, no hay gradiente, reserva sustancial de difusión para el oxígeno y el CO2. Normalmente no hay gradiente, normalmente tanto el oxígeno como el CO2 logran equilibrar. Aún el ejercicio intenso no cambia la CO2 o PCO2 al final del capilar. Cuando el ejercicio físico aumenta la velocidad circulatoria, uno pensaría que puede haber muy rápido pasar la sangre y dificultar la difusión, pero ese exceso de tiempo que tenemos
normalmente solamente 25 ya se equilibró, tenemos un 50% de seguridad, ¿no? Absorbe esa situación. Esto es lo que pasa. En el alveolo estamos en 100, la sangre venosa llega con 40, empieza a difundir. ¿Con cuánto alcanza el equilibrio? ¿En qué tiempo? En 25 centésimas. Nuestro dibujito está mal, las flechas deben terminar por acá nomás, el resto ya es por perfusión. El anhídrido carbónico es al revés, llega con 46 o 45, acá es 40, entonces empieza a salir hasta que se equilibra y ya sale con 40.